Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos desde la Catedral de Jalapa. En unos momentos comenzaremos la celebración de la Pasión del Señor. El Viernes Santo, por una tradición muy antigua en la Iglesia Católica, no se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo. Lo que hacemos es la liturgia que nos recuerda la Pasión del Señor. Vamos a leer los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan, donde iremos recorriendo paso a paso los últimos momentos de la vida de nuestro Señor. Les invitamos a participar con devoción, con fe, en esta celebración que estamos a punto de comenzar. El arzobispo de Jalapa, ahora en este momento junto con los otros sacerdotes, están de rodillas frente al altar, haciendo un momento de adoración a Dios nuestro Señor frente al misterio de la cruz. En el fondo, el crucificado, que es de donde viene la salvación del mundo. Les invitamos a participar con devoción en estos momentos de la celebración de la Pasión del Señor. Son momentos muy íntimos de oración, de adoración, para pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho, por las veces en que no hemos actuado conforme a su voluntad. Que el Señor escuche nuestras plegarias y en estos días que estamos viviendo de la pandemia, también escuche el clamor del mundo para que aleje de nosotros esta enfermedad, nos dé la salud, cure a los enfermos y a los que ya ha llamado a su presencia, Él les conceda la vida eterna. En estos momentos el arzobispo se dirige a la sede donde empezará la oración. Sin decir la invitación, oremos, es parte de la liturgia solemnísima de este Viernes Santo. Nos disponemos a participar en la celebración de la Pasión del Señor. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a pasar a la liturgia de la palabra. Es una ceremonia muy sobria, por eso hemos empezado así. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Qué habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento.
como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Siervo sufriente de Isaías, en el capítulo 52. Ahora vamos a cantar el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras que acabamos de escuchar son unas de las últimas palabras que Jesús dice
desde la cruz. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por esto, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, dice San Pablo en esta carta a los Hebreos. Ahora nos preparamos para proclamar la pasión del Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. En esta proclamación de la pasión del Señor según San Juan, observamos que los ministros, empezando por el presidente, el señor arzobispo en el centro, los ministros en las laterales. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos
Apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No he encontrado en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos,
sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. En estos momentos nos ponemos de rodillas, en que la narración ha hablado de la muerte de Jesús. Y en silencio le damos gracias a Dios por su muerte redentora y también le pedimos perdón porque muchas veces no somos capaces de vivir el proyecto de Dios. Que la muerte de Cristo, que ha mostrado el amor de Dios hacia la humanidad, venga a redimirnos, nos libere de nuestros pecados y nos dé siempre la salvación. Que Cristo, nuestro Señor, nos salve a todos de esta pandemia, que nos fortalezca interiormente para enfrentarla. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor.
Tomen asiento, por favor. Ha sido la lectura y proclamación de la pasión según lo escribió San Juan en su Evangelio. Ahora el señor arzobispo dará su mensaje en este Viernes Santo. Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente agradecemos a Radio Televisión de Veracruz, sus plataformas digitales, al Gobierno del Estado de Veracruz, al Grupo Oliva Radio, sus plataformas digitales, al licenciado José Luis Oliva, al Calor Político y la plataforma Teleclic. Agradecemos al licenciado Joaquín Rosas y a las plataformas digitales de la Arquidiócesis de Jalapa y Shalom Jalapa Radio. Nos damos cuenta que la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo pues fue en viernes. Al día siguiente celebraba el sábado, que es el día sagrado de los judíos, y además también era la celebración de la Pascua. Por eso mismo pues no hubo ni velorio, no hubo pésame, por decir así, sino que inmediatamente los sepultaron porque ya les ganaba el tiempo de la fiesta. Para los judíos el día empezaba como a las 6 de la tarde, lo que llamaban las vísperas, y ahí entonces ya empezaba el tiempo de la Pascua. Voy a basarme un poco en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que ojalá todos lo conozcamos. Hay otro libro un poquito más grande que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que salió en 1992. Lo mandó a realizar el Papa Juan Pablo II, y los trabajos durante 6 años fueron coordinados por el cardenal Ratzinger, que actualmente es el Papa Benedicto XVI. Son 2 libros maravillosos. El compendio hace unas preguntas, y estas son: ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Responde: el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte y resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios Padre se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley de Moisés, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque él se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Poncio Pilato para que lo condenase a muerte. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza, como dice la carta a los Hebreos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Respuesta: Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre, y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Jesús
nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, lo que es el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Otra pregunta: ¿quién es responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre o mujer, todos nosotros, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos, discípulos de Jesús. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, según el profeta Isaías, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Hoy lo escuchamos en la segunda lectura. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una ofrenda libre a su Padre Dios para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los seres humanos. Una pregunta más: ¿cómo se manifiesta en la última cena el sacrificio de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente el sacrificio libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Esto lo vimos ampliamente el día de ayer, el Jueves Santo. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de Jesús, de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la carta a los Filipenses. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los seres humanos de modo único,
perfecto y definitivo y les abre a la comunión con Dios. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Uno de los dogmas del credo dice que descendió a los infiernos. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Como el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Por eso nosotros podemos afirmar que Cristo murió por nuestros pecados. Nos hemos reunido en esta tarde para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La celebramos no solo como un aniversario, sino como un misterio, un sacramento en el cual también nosotros participamos. Hoy recordamos que estamos bautizados en la muerte de Cristo, como dice San Pablo. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. La muerte de Cristo fue un morir al pecado de una vez para siempre y su vivir para Dios. Lo mismo nosotros debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Este texto de la carta a los Romanos me hace recordar un antiguo canto bautismal que dice así: el agua del bautismo nos hizo hijos de Dios, por ella renacimos a una vida mejor. La fuente fue la tumba de nuestra corrupción, en ella comenzamos nuestra resurrección. El día del bautismo hicimos profesión de ser toda la vida hijos fieles de Dios. Hicimos guerra al mundo, a la carne y a Luzbel. En ella profesamos vivir según la fe. Muy queridos hermanos y hermanas, mañana recordaremos más en la vigilia pascual y entre toda la cincuentena nuestro bautismo, que es tan importante porque es la participación nuestra en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos inspire a comprender mejor nuestro bautismo. Que así sea. Hemos escuchado el mensaje de Monseñor Hipólito Reyes Larios en esta primera parte de esta celebración que estamos llevando a cabo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje, Monseñor ha resaltado los efectos de la muerte redentora de Jesús. Por eso nosotros hoy la conmemoramos, porque con su muerte nosotros hemos sido vivificados. Con su muerte Él nos ha redimido, Él nos ha reconciliado con el Padre, Él nos ha purificado. Se llama la oración universal. Les pido que se pongan de pie, por favor. Son varias oraciones dedicadas a ciertos sectores de todo el pueblo de Dios, y hay también una oración de parte de quien preside, en este caso de un servidor. Oremos, hermanos, por la Iglesia de Dios,
para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo Hipólito, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que así con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Los catecúmenos son las personas Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia. Acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a orar por la unidad de todos los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor le conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a orar por el pueblo judío, que es de donde nos ha venido la fe. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llevar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Ahora la siguiente oración es para pedir por los que no creen en Oremos Cristo. también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. La siguiente oración es para pedir por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. La siguiente oración es para orar por nuestros Oremos gobernantes. también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. La siguiente oración es por los que viven alguna tribulación. Aquí nos ubicamos Oremos, todos. hermanos, a Estamos Dios viviendo esta Padre tribulación de la Todopoderoso, pandemia. para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y con esta última oración, Ahora la segunda parte de esta ceremonia, que es la adoración de la Santa Cruz. La cruz se adora como signo, como sacramento, no tanto como objeto, porque significa que ahí murió nuestro Señor Jesucristo y por eso la veneramos de una manera muy especial. La gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han acompañado hoy en el Vía Crucis a la cruz de Cristo y hemos participado en las estaciones. Vamos ahora a esta parte de la ceremonia, que es la adoración de la Santa Cruz. nos encontramos ya en la segunda parte de esta celebración de la Pasión del Señor. El ministro presenta la cruz, la trae en procesión, viene cubierta y a medida que irá avanzando se irá descubriendo en sus diferentes extremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Este ministro la lleva al altar donde está el arzobispo de Jalapa para entregar la cruz y mostrarla al mundo, mostrarla a todos los que en estos momentos siguen esta transmisión. Les recordamos que en unos momentos Radio Televisión de Veracruz
continuará su transmisión a través de las redes sociales. Muestra ahora el extremo derecho de esta cruz y la elevan, mientras el salmista entona este cántico. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Ahora se destapa el otro extremo, lo está haciendo el señor arzobispo, y se muestra nuevamente al pueblo. Dulces clavos, dulces frutos que nos dio esta cruz, y el fruto fue la redención de la humanidad. A esta cruz veneramos, es un signo de salvación. Y ahora el arzobispo destapa toda la cruz, y ahí la podemos contemplar, la veneramos, porque de esta cruz vino la salvación. Por eso nosotros como cristianos tenemos la cruz como un signo privilegiado. Siempre la observamos en todos los templos. Con la cruz nos bendicen, la cruz nos acompaña al principio de la vida y al final. Cuando somos bautizados nos hacen el signo de la cruz, y cuando morimos también colocan una cruz en nuestra sepultura, porque es un signo de salvación. La cruz nos ha redimido, y por eso para nosotros es un signo muy importante. Los ministros ahora se están arrodillando para venerar la adoración de la Santa Cruz. Como ahora evitamos los contactos, por lo mismo nada más se hace una genuflexión, una reverencia especial, que pueden hacerlo desde ahí, desde sus lugares, para hacer esta adoración de la Santa Cruz. Venerar la cruz con un beso, pero ahora, dada la contingencia, solamente se nos invita a hacer una reverencia a la cruz. Es una forma también de adorarla, es decir, de reconocerla como el signo salvífico por excelencia. Para nosotros los cristianos la cruz no es el arma donde murió Jesús. Alguna cruz, algún crucifijo. Si lo tienen allí en sus hogares, también hagan una reverencia especial a la cruz que tengan, que presida ahí su capilla, su oratorio, su altarcito, el lugar donde tengan la cruz del Señor. Y también ahora algunos de los presentes pasan a venerar la imagen de la cruz, que seguramente también en todos sus hogares está presente. Les invitamos a todos ustedes que nos siguen a través de esta señal, que también hagan esta reverencia en señal de reconocimiento que de la cruz nos viene la salvación. Y terminada esta segunda parte de la adoración de la Santa Cruz, pasaremos a la tercera, es decir, el momento de la distribución de la Sagrada Eucaristía. En este día, como ya lo hemos mencionado, la Iglesia no celebra la Eucaristía, solamente distribuye la comunión. En ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía, porque el sacrificio cruento de la cruz hoy lo estamos conmemorando, y cada vez que celebramos la Eucaristía pues actualizamos el misterio de Cristo. Por eso hoy la Iglesia contempla ese sacrificio que se dio en la cruz, y por eso la cruz es un signo central en la fe cristiana católica. Ahora algunos de los ministros están transportando la Sagrada Comunión, que será distribuida entre las personas que están presentes en este lugar, en la Catedral de Jalapa. Se acerca el señor arzobispo al altar para continuar con la tercera parte. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Estamos en el rito del Padre Nuestro para prepararnos a la Sagrada Comunión. Las personas. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para las personas que siguen esta transmisión a través de Radio Televisión de Veracruz, a través de sus redes sociales, les invitamos a hacer esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón y deseo recibirte sacramentalmente. Ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Jesús, no permitas que me separe de ti. En un momento de silencio, adoramos a Cristo, que con su cruz nos ha redimido, que nos ha dejado su cuerpo y su sangre para nuestra salvación, como Él mismo lo dice en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Así lo ha dicho Jesús. Yo he venido para que ustedes tengan vida eterna, vida en abundancia. Y es eso lo que recibimos cada vez que participamos en la Sagrada Eucaristía. En estos días de la pandemia, muchos feligreses no pueden recibir la comunión sacramental, solamente esta comunión espiritual, y por eso pidámosle a Dios nuestro Señor que aleje de nosotros los signos de la muerte, los signos de la enfermedad, que nos ayude a superar pronto esta pandemia que está azotando al mundo, que está generando tantas tribulaciones. Ponemos en las manos de Dios nuestro Señor a todos los enfermos, a todo el personal médico, todo el personal de salud, que en los hospitales están dando la batalla para controlar, para atender, para consolar a quienes sufren esta pandemia. Que Dios les dé fortaleza, Dios les dé sabiduría y lleve consuelo a todas las personas que viven esta situación. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. En lugar de bendición se hace una oración. Esta celebración ha empezado en silencio con una oración de rodillas frente al altar. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo
se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que esta bendición... Esta ceremonia, así como empezó, termina de una manera muy sobria, haciendo ya también nada más una genuflexión a la cruz de Cristo, al crucificado, y con eso concluye así en silencio. Pasamos todo este tiempo y ya empieza propiamente el Sábado Santo, que es el de la sepultura, para en la noche del sábado de mañana tengamos ya la vigilia pascual, que es la apertura a la gloria, a la Pascua del Señor, al paso definitivo. Y de hoy empezarán los 50 días de Pascua. Que esta bendición que el señor arzobispo ha dado llegue a todas las personas, llegue a todos los que han visto desde sus hogares esta celebración, que han presenciado esta liturgia que es tan solemne porque nos recuerda el momento de la pasión de nuestro Señor. Y a través de estos medios, de estos micrófonos, agradecemos al gobierno del estado de Veracruz, que hace posible a través de Radio Televisión de Veracruz y todas sus redes sociales, hace posible esta transmisión para que llegue la palabra de Dios y estos oficios litúrgicos de Semana Santa llegue a todo el pueblo de Veracruz. Sabemos que la palabra de Dios nos consuela, que esta palabra de Dios siempre nos anima. Dios bendiga a todos los hogares, bendiga a las familias que en estos días de Semana Santa están siguiendo estas transmisiones. Muchas gracias a todos los que han estado presentes en estas celebraciones, y continuamos el día de mañana a las 9 de la noche para la celebración de la vigilia pascual. Dios derrame abundantes bendiciones, lleve el consuelo a todas las familias, todos los que se encuentran en sus hogares, a los niños, a los jóvenes y especialmente a los enfermos les lleve el consuelo. Dios fortalezca a los médicos, los libre de cualquier epidemia, de cualquier enfermedad, y sobre todo les dé la sabiduría y la fuerza para seguir dando esta batalla, para cuidar y la salud de todos los mexicanos. Para las personas que Dios ha llamado a su presencia, Dios las reciba en su casa, desde un lugar en el cielo, y también del consuelo a los familiares que han perdido a alguna persona. Agradecemos a todos los que hacen posible esta transmisión y les pedimos que sigan unidos espiritualmente desde sus hogares con estas celebraciones, porque la palabra de Dios se hace presente, sus bendiciones se hacen presentes ahora en esta circunstancia. Sabemos qué tan importante es que esta celebración, esta palabra de Dios, llegue a todos los hogares. Que la bendición de Dios esté en el corazón de todos, que bendiga los hogares y nos traiga su paz y su alegría. Que Dios esté siempre con todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de esta señal de Radio Televisión de Veracruz. Agradecemos a todo el personal, todos los camarógrafos, todas las personas que laboran en la transmisión. Que Dios también cuide y proteja sus familias y a todos sus hogares, y desde luego recompense generosamente toda esta labor que hacen al servicio de los demás. Que Dios sea generoso con todos, Dios bendiga a cada hogar, cada familia, y el Señor que nos proteja siempre. Le pedimos al Señor por los enfermos, por los ancianos. Buenas tardes a todos, seguimos presentes.